damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV, Alfredo Torres Calles. Alfredo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también Berta Mendiguren. Berta, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por visitarnos en un día como este y además, bueno, pues hacerlo por primera vez. Decíamos antes de comenzar el directo que sea la primera de muchas ocasiones, que nos podamos seguir encontrando por aquí. Esta noche a las 8 de la tarde en el tablero va a tener lugar el preestreno de Los párpados cerrados de Centroáfrica, esperadísimo, ¿verdad? Bueno, pues este testimonio de testimonios, una obra bellísima, reconocida, que bueno, ya no hay espacio, ya no hay una sola localidad, pero tendremos que esperar, como nos decía Alberto y Berta, a que sea posible pues una siguiente proyección, una siguiente emisión. En primer lugar, enhorabuena por ese trabajo realizado, ¿verdad?, con la Fundación Bangasú. Ya hace muy poquitos días, hace escasamente una semana, Monseñor Aguirre y Miguel Aguirre pues nos hablaban también de esta nueva obra que se acerca a la realidad del corazón de África y bueno, pues gracias también a ellos y a nuestros invitados tenemos hoy la oportunidad de hablar, bueno, de los entresijos de este trabajo para el cual ha habido, bueno, pues que esforzarse tantísimo y pelearlo verdaderamente, ¿no? Decíamos antes, hacer una obra como esta, grabar un documental como Los párpados cerrados de Centroáfrica, exige jugarse el tipo, ¿no? Y además lo decimos literalmente. Sí, lo que pasa es que también hay que decir que con el respaldo de Monseñor Aguirre en el país, en la República Centroafricana, las cosas son bien distintas. Es decir, para un periodista independiente, el acceder a un país que está viendo una situación como es el caso de la República Centroafricana, de tremenda violencia, inestabilidad y de inseguridad, pues bueno, sí que en cierto modo pues bueno, tiene un componente de riesgo importante. Pero es verdad también que Monseñor Aguirre en el país es una persona tremendamente respetada y querida y bueno, con su ayuda, con su respaldo, pues las cosas son bastante diferentes en ese sentido. Hemos podido trabajar en muchas zonas del país y acceder a muchísimos personajes interesantes de todos los sectores sociales y bueno, esto pues, insisto, no es fácil si vas a pecho descubierto y en este caso, pues gracias a ese respaldo ha sido posible, ¿no? En ese sentido, pues, qué decir, ¿no? Agradecidísimos y para nosotros ha sido un honor y creo que el espectador va a quedar satisfecho en ese sentido de todo lo que va a conocer. Alfredo dirige este documental, esta obra y bueno, pues Berta trabaja en ese guión también. Bueno, para ninguno de los dos es una experiencia nueva, ahora conoceremos un poquito mejor vuestras respectivas trayectorias que nos hablan de una implicación a través de también vuestras respectivas profesiones y bagajes, tanto la formación como el oficio dedicada, volcada con esta realidad, ¿no? Ambos os une ese nexo que yo creo que es irrompible, ¿no? Ese vínculo. Sí, sí, totalmente. Igual, Berta Mendiguren, que ella es antropóloga y es hispano-centroafricana, pero bueno, lo puede explicar ella. Bueno, yo creo, bueno, lo primero agradeceros por habernos invitado y también, sobre todo, agradecer a que gracias a la Fundación y a Monseñor, pues ha habido esa accesibilidad. Centroáfrica, bueno, yo creo para mí está en el corazón y había que dar voz a ese pueblo por todo el sufrimiento que estaba viviendo. Y bueno, yo había tenido la suerte de vivir desde 2010 en Bangui y de haber podido visitar todo el país antes del conflicto, hasta diciembre de 2012, que me pilló el mismo conflicto y me tuvieron que evacuar hacia la capital, en una parte del país. Y visto sobre todo que se trata de un país del que nadie habla. Puedes coger otra realidad, como puede ser la de Mali o como puede ser la de Kenia. Lo poco que se habla en los medios, sobre todo españoles de África, todavía pueden salir. Pero si hay una realidad marginal o en la periferia, justamente es la de la República Centroafricana. Incluso cuando uno habla de... A mí cuando me preguntan, ¿y tú qué haces en Centroáfrica? No, ¿vives en Centroáfrica? ¿Dónde está eso? Eso es un país... Y la única cosa que la gente se acuerda es un poco Bokassa, porque si no, está fuera del mapa. Y yo creo que no solo por el conflicto, sino incluso antes del conflicto había que dar voz a ese país. Y era muy importante el poder dar esa posibilidad al resto del mundo de ver lo que se estaba viviendo allí.
Una realidad, como efectivamente comentaba Berta, pues muy antigua, a la que bueno, pues Occidente se enfrenta de alguna manera o visibiliza en una pequeñísima parte tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 2013, también con el posgolpe como noticia del 5 de diciembre, pero bueno, pues sucede un poco como pasó a lo largo del año pasado con el virus del ébola, ¿no? Se conocía desde el año 75 y sin embargo pues no ha sido hasta los últimos años, el año pasado concretamente, cuando verdaderamente se había convertido en una alarma de alcance internacional, ¿no? Parece que hace falta que nos salpique esa realidad directamente, que afecte pues, a algún conciudadano para que por lo menos prestemos una mínima atención. Ahora, por ejemplo, el problema persiste y bueno, pues sucedió también con Siria, un problema del que la comunidad internacional se ha olvidado durante años, un conflicto de las características del que se está viviendo y sin embargo, bueno, pues se ha tardado en volver a reaccionar y ha sido necesaria una tragedia como esta crisis de los refugiados, ¿no? Que es el gran éxodo del siglo XXI, ¿no? Sí, tienes toda la razón y es verdad que hay un cierto agotamiento también, creo yo, en la opinión pública internacional, occidental, vamos a decir, respecto a algunos temas, ¿no? Respecto a algunos asuntos. Es cierto, por ejemplo, el caso del ébola es para mí paradigmático, es decir, al final son cosas de África, de africanos, que siempre relacionamos a conflictos, a inestabilidades, a golpes de Estado, a corrupciones y demás. Nosotros lo que pretendemos con este trabajo es darle una vuelta a esto, o sea, tratar de contar las cosas desde el punto de vista humano, o sea, tratar de darle voz al pueblo centroafricano para permitir al espectador aproximarse a una realidad de tú a tú, mirándole a los ojos a las personas que están viviendo todo esto y tratando pues, que haya un grado de empatía que a mí me da la sensación de que no hay. Hay una barrera, creo, cultural, hay una barrera enorme, inmensa, del Mediterráneo hacia abajo, en la que todo se homogeniza, ¿no? Parece que todo es el mismo problema de pobreza, de su desarrollo, etcétera. Y creo que las complejidades que encierran este tipo de conflictos van mucho más allá. Y son complejidades que están muy relacionadas también con nuestra forma de vida, con nuestra forma de hacer, con nuestra forma de hacer política, de intervenir en la política internacional. Creo que nos corresponde a todos. Lo que ocurre en la República Centroafricana ahora mismo es algo que está vinculado a nuestra vida cotidiana también. Sí, sí. Pues es que muchas veces se ve como algo ajeno. Nosotros tenemos la ambición con este documental de aproximar al espectador a esa realidad para que entienda que también es su realidad. Y ese es uno de los objetivos principales de este trabajo. Un trabajo, como decíamos, no es la primera vez que Alfredo se pone tras la cámara para intentar mostrar en esa doble faceta como realizador, también como periodista en Donostia, como transmisor de esa verdad, de esas realidades que habitualmente o no aparecen o lo hacen con filtros, ¿no? Intentar que el audiovisual sea pues, un instrumento, una herramienta para traer esa realidad con toda su crudeza, esos diferentes testimonios. Alfredo, también eres autor de obras como Flores en la frontera, Más allá de la colina y la selva, República Centroafricana, Retorno a ningún lugar y bueno, pues volvías hace unos meses al territorio para entrevistar no solo a los bandos del conflicto, sino a todos los agentes sociales implicados, incluso bueno, pues poniendo ese micro a verdaderos señores de la guerra, ¿no? Personajes que de día mantienen pues, un determinado discurso y de noche saquean los poblados, ¿no? Muy difícil también mantener la entereza. Antes hablábamos de cómo se pone en riesgo la integridad y la seguridad física del individuo, pero también hablamos de bueno, pues ese corazón que se duele de contemplar no solo a la víctima, sino también al verdugo, ¿no? Sí, sí, sí. He vuelto y volveré, si Dios quiere, a África a seguir trabajando allí porque me interesa, sobre todo hay una cosa que me parece importantísima, ¿no? Y que creo que la refleja bien este trabajo. Para mí no hay una historia de buenos y malos, quiero decir, es cierto que te aproximas a un conflicto e inmediatamente intentas comprenderlo, intentas pues bueno, categorizar, que es lo que hacemos casi siempre en casi todos los ámbitos, ¿no? Y juzgar de alguna manera si esto es lo mejor o esto es lo peor. En mi trabajo en general y en este en particular, a mí me interesa mucho más mirar a la condición humana, digamos, en horizontal, de tú a tú,
y entendiendo que cada cual tiene sus razones para hacer lo que hace. No estoy justificando a ningún señor de la guerra, pero sí es cierto que como seres humanos también hay que ponerse en el lugar de alguien que vive en las condiciones, en ocasiones terriblemente duras, cuyas referencias normalmente pues no son las deseables. Hablo de violencia, hablo de mucha pobreza, de marginación, de miedo, de injusticias varias, y eso a mucha gente les lleva pues a situarse en una posición pues igualmente injusta, pero de alguna manera es lo que han aprendido, lo que han vivido, es la herencia de muchísimos años, es la herencia de muchas razones, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante tratar de entender a todo el mundo, o sea, tratar de entender para no juzgar, sino para comprender, ¿no? Eso es lo que nos permite además un trabajo como este, en el cual, como efectivamente decíamos al principio, nos encontramos con todos los testimonios, bueno, pues con la exposición de cómo está viviendo todos y cada uno de ellos el conflicto, porque más allá de lo que sucede sobre el terreno y, como decíamos antes, más allá de esa realidad filtrada, bueno, pues con ciertos velos que no deberían estar ahí, nos encontramos con otra que nos lleva mucho más lejos. No podemos hablar sencillamente de lo que está sucediendo en el corazón de África, circunscribiéndonos solamente al perímetro, al espacio, ni siquiera al continente africano. Y es que los intereses nos llevan mucho más lejos y nos hablan de la corresponsabilidad que se tiene desde los países, digamos, enriquecidos o los países desarrollados, ¿verdad? Hablamos aquí constantemente de cómo una tierra, bueno, pues con una materia prima tan sumamente rica, pero privada absolutamente de infraestructuras y de cualquier sistema de protección social, pues puede estar viviendo y sufriendo una situación así endémica y además que parece que nadie quiere verdaderamente detener, ¿no? Así que si buscamos responsables y depuramos esas responsabilidades, tendremos que irnos mucho más lejos y, por supuesto, dar pasos y trasladar a la gente que no estamos hablando sencillamente de un conflicto interétnico, ¿no? Sino que detrás hay muchos intereses creados, ¿no? Sí, luego hay otra cosa, no solamente hay que tener en cuenta que este conflicto se ancla en un contexto actual, sino que también hay que mirar que este conflicto no ha llegado el 24 de marzo y empieza aquí. Claro. Este conflicto, yo por ejemplo que tuve la suerte de recorrer todo el país antes del conflicto, era un conflicto anunciado, como fue un conflicto anunciado en 2002, como fue en el anterior golpe de Estado, como lo fue cuando los motines del año 97-98, y siempre, cada vez, se han ido cerrando los ojos, se ha dejado pasar. Entonces, lo único que hace es inquistarse la situación. Y yo creo que un elemento al mismo tiempo de esperanza es que si en el país, yo por ejemplo que estuve visitando el país antes del conflicto, a mí una cosa que me chocó muchísimo y me llamó mucho la atención fue que, por ejemplo en Bangassou, que es donde ayuda la fundación, y que hay... Uno si va directamente allí va a pensar que realmente las condiciones de vida son terribles, pero cuando uno va, por ejemplo, al norte del país, ve que están todavía peor allí y se da cuenta de que igual, probablemente, hubo menos enfrentamiento en la parte este del país, en Bangassou, a pesar de que llegó un señor de la guerra cruento, porque justamente había más desarrollo social dentro de lo que era la pobreza, y que la paz no es posible sin justicia, sin desarrollo social. Entonces yo creo que eso hay que situarlo también en ese contexto, y ahí ves la parte positiva, que es decir, que las acciones a largo plazo de apoyo para el desarrollo de una comunidad dan al final, también previenen conflictos o hacen que estos sean más atenuados, y ahí también tenemos una corresponsabilidad. Efectivamente, además una realidad que conoce de manera cotidiana Berta, vizcaína, cooperante en República Centroafricana, con la única farmacia abierta, ¿verdad? 24 horas en su capital, en Bangui, doctora en Antropología de la Medicina, máster en Antropología de la Salud, diplomada en Trabajo Social. Bueno, pues volvíais, tu marido y tú, que es doctor en farmacia, por cierto, bueno, pues para cumplir esta función social que tiene esta farmacia, y es, bueno, pues dar respuesta, ¿no? A esta necesidad, a este verdadero vacío, ¿no? Estamos hablando, y lo comentábamos habitualmente, tanto con Juan José Aguirre como con Miguel Aguirre, de la Fundación Bangassou, de, bueno, pues una carencia absolutamente de todo, ¿no? Y de una tasa de mortandad que es absolutamente, sencillamente escandalosa e impresentable
impresentable, ¿no? Y esto lo digo ya pensando pues, en Occidente, que está tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Mira, antes del conflicto la esperanza de vida estaba, según las fuentes, estábamos entre, algunas decían 43 años, otras decían 48. Sí, daros cuenta, antes del conflicto. Sí. La mayor tasa de mortalidad materno-infantil estaba en Centroáfrica antes del conflicto. Y yo creo que hay aquí un elemento que hay que decir. Has dicho, por ejemplo, que nosotros hemos vuelto para abrir una farmacia. Yo creo que hay una responsabilidad no solamente histórica y estructural de los gobiernos y de nosotros y de todos juntos, sino la hay de cada ciudadano. Y yo creo que si el hecho de volver, por ejemplo, yo con mi marido, que es farmacéutico, que podía estar aquí en Bilbao tranquilamente, viviendo como un rey, es porque hay también un compromiso político, en el sentido de que cada uno de nosotros, con lo que sabemos hacer, que uno sabe hacer películas, otro sabe vender medicamentos y aconsejar a los enfermos, otro sabe ser obispo y otro ser cooperante, cada uno tiene una responsabilidad en el momento histórico en el que está de qué manera puede ayudar a mejorar el mundo en el lugar en el que está. Y yo creo que ahí es donde hay que cada uno preguntarse, no solamente cuestión del gobierno español, del gobierno centroafricano, de la Unión Europea, es también yo, ¿qué es lo que sé hacer? Tú sabes hacer tu oficio aquí, entonces dar voz a las personas que sufren y ver de qué manera ayudar a hacer ese mundo mejor. Y cada uno desde su pequeño. Y es también esa conciencia política, que yo creo que aquí en España nos falta mucho, de tener esa responsabilidad. Mi marido sería intolerable que, siendo farmacéutico, si hay una veintena de farmacéuticos en el país, estuviera vendiendo una farmacia en Bilbao. Sería intolerable, sería realmente casi como para atarle de las manos y llevárselo allí. Claro. ¿Entiendes? O sea, cada uno tiene que saber cuál es su lugar en el mundo para mejorar ese mundo. Vaya, y bueno, Máxime, cuando hablamos eso de espacios en los que la pobreza se ha convertido en germen de la violencia, ¿verdad? Que es una de las verdades que vamos a poder ver con nuestros propios ojos gracias pues, a esta obra que nos habla, bueno, pues de esos párpados cerrados que tienen que abrirse y tienen que mirar de frente lo que está sucediendo tan cerca de nosotros. Una aportación fundamental, efectivamente, la que puede hacer cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, involucrándose, bueno, pues en proyectos como, por ejemplo, el que quiso financiar Bangasú con esa comida benéfica celebrada el pasado sábado en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, esa cooperativa de mujeres para permitir que ellas puedan empoderarse, trabajar y ser protagonistas de ese cambio. Pero claro, lo decíamos antes, Berta, Alfredo, si no le damos voz y no le damos visibilidad, todo ese trabajo pues no se conoce y no se apuesta por él, ¿no? La Fundación Bangasú viene haciendo pues una labor absolutamente encomiable. También es muy importante, ¿verdad? Que sepamos ver pues cuál ha sido esa gran labor desarrollada por Monseñor Aguirre y también por esa fundación que a través de las delegaciones de aquí de España es capaz de canalizar y de llevar, bueno, pues no solo recursos materiales, no solo esas infraestructuras, sino también esperanza, ¿no? Sí, es verdad, Monseñor Aguirre lleva más de 35 años en la República Centroafricana, trabajando para el desarrollo, desarrollando una gran cantidad, una inmensa cantidad de obras, ¿no? Pero sobre todo inspirando a la gente, ¿no? Proporcionando esperanza, etcétera. Y tienes toda la razón en lo que dices. Todo ese trabajo, si se queda en el silencio, si se queda, digamos, si se queda en la República Centroafricana, parece que no existe aquí. Pero también es verdad que, igual que decía Berta, que cada uno tenemos una responsabilidad dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras capacidades. Creo que sin necesidad de ir a la República Centroafricana, sin necesidad de hacer algo allí concreto, el hecho de que estemos implicados en nuestra vida cotidiana, el hecho de que tengamos conciencia de que las cosas que hacemos aquí repercuten allí, creo que solo ese pequeño paso de concienciación es suficientemente importante. No hace falta, de verdad, ir a hacer un documental, no hace falta ir a levantar allí un gran edificio ni a hacer un hospital, ¿no? Que está muy bien y que se siga haciendo y cada vez más, por supuesto. Pero creo que en nuestra actitud cotidiana, en nuestra vida, el cambio es perfectamente posible, con con pequeñitas cosas. Claro que sí, incluso bueno, pues decidiendo qué consumimos, ¿verdad? Qué productos o qué estilo de vida tenemos, ¿no? Solamente así
ya podemos estar ayudando o contribuyendo, que las cosas bueno, pues se puedan redirigir, porque somos conscientes de que, bueno, pues por ejemplo, adquirimos muchos productos de los cuales desconocemos la procedencia y la manera en la que se han elaborado y las vidas y la sangre que ha tenido que correr, como los teléfonos móviles, por ejemplo. ¿no? Pero también yo creo que en el documental también se quiere mostrar, como tú has dicho, toda esa panoplia, no solamente de causas que alimentan o han alimentado el conflicto, desde las voces de los más pobres hasta de los responsables, incluso candidatos a presidencia, sino que es también mostrar cómo cada uno en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones cotidianas, podemos alimentar la paz o el conflicto. Y yo creo que, pues yo por ejemplo, desde una simple decisión como es, yo pago los impuestos, no los pago. Una de las razones de que hay también conflicto en Centroafricana es que no hay servicios sociales que se puedan devolver porque la gente no paga los conflictos, los impuestos. Entonces también uno se puede preguntar, si aquí todos nosotros nos pusiéramos a no pagar lo que nos corresponde, esto se caería poquito a poco como se ha caído en Centroáfrica. Centroáfrica fue el primer país del África Central que tuvo televisión. Le llamaban Bangui, la llamaban Bangui la coqueta. Los administradores coloniales cuando venían a Bangui en los años 30, 40, decían, esto es una delicia, aquí hay luz 24 horas. Yo te digo que hoy, antes del conflicto, hoy no tengo luz en casa, antes del conflicto tenía 4 horas por día, ¿vale? Y las cosas van de mal a peor, pero la gente en el año 50 tenía luz 24 horas en la capital. Entonces... Sí, efectivamente. Además, como decimos, un conocimiento que os llega no solo por la experiencia sobre el terreno, sino bueno, pues a través de la investigación. Y bueno, tenemos que decir que Berta pues, tiene un amplio historial editorial, ¿verdad? Esa trayectoria, diferentes trabajos en los que ha ido abordando estas realidades de diferentes enfoques. Ya, bueno, pues su tesis doctoral, por la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado en el año 2007, nos hablaba de inmigración, medicalización y cambio social entre los soninké en Mali, y bueno, pues desde entonces toda una vida consagrada, ¿verdad?, en cuerpo y alma a denunciar esta realidad y además hacerlo por boca de los protagonistas, que es lo que nuevamente vemos en estos párpados cerrados de Centroáfrica. Hablábamos de que nos vamos a encontrar con todo tipo de testimonios, también habéis hablado con periodistas, con líderes políticos, bueno, pues la alcaldesa, militares religiosos, incluso el hijo del antiguo dictador Bokassa, y bueno, pues muy llamativo, ¿verdad? La pasión con la que algunos nos transmiten y la desesperación con la que muchos lo hacen, bueno, pues esa realidad en una oportunidad única, ¿no? Sabemos que no muchas veces se detienen las cámaras, el objetivo, en este lugar, como decíamos, silenciado, acallado, y en el que, sin embargo, bueno, las estadísticas nos hablan de una situación absolutamente insostenible y de un riesgo permanente, ¿no?, incluso para dirigirnos desde el punto A hasta el punto B. Dentro de esos testimonios, imposible elegir alguno que particularmente os haya traspasado, os haya llegado, pero bueno, me imagino que también sí habrá algunos momentos puntuales en los que verdaderamente, incluso vosotros, después de toda la experiencia, hayáis seguido descubriendo, ¿no?, cosas nuevas y diferentes aspectos y dimensiones de esta situación. Sí, por supuesto, se trata de un conflicto muy complejo. Claro. Es una sociedad muy compleja. Muchas veces se simplifican las cosas entre buenos y malos. Sí. Este último conflicto se vendió como una guerra de religión, cuando la religión es solamente un elemento más. Es un elemento más. Detrás de este problema que ha surgido hay muchísimos intereses de todo tipo. O sea, hay varios niveles de lectura que nos hablan pues, de intereses económicos en la explotación de los inmensos recursos naturales que tiene el país, etcétera, etcétera. Lo que hemos pretendido con este documental es hacer un retrato de la sociedad centroafricana actual, como decía al principio, a través de todos los sectores sociales, ¿no? O sea, tratar de que el espectador occidental tenga una visión mucho más allá de lo epidérmico. Y reflejar esto es muy difícil porque hay muchos pequeños matices que definen los problemas que está sufriendo el país. Es decir, no es tan sencillo como lo que comentábamos antes también, claro, hablar de buenos y malos o hablar de cristianos y musulmanes. Sí. Es un conflicto muy complejo que hunde sus raíces además en problemas pues bastante ancianos. Es decir, no es una cosa de hoy, ¿no? Lo comentaba Berta, hay muchísimos detalles, muchísimos indicadores pues de elementos que te hacen ver que son cosas que se están gestando desde hace bastante tiempo y que tienen que ver con la política, por supuesto, que tienen que ver con la economía, tiene que ver con las etnias, tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con la intervención de otros países.
con este documental intentamos arrojar un poco de luz sobre todo esto, pero fundamentalmente explicar cómo viven los centroafricanos en el contexto de un Estado fallido y las razones de esta implosión del país. Algo que ya además, y lo comentaba Alfredo en una entrevista reciente, nos impacta nada más llegar, nos encontramos con ese centenar de ONGs sobre el terreno, un campo de refugiados en el mismo aeropuerto, la militarización de los diferentes ejércitos internacionales. Ya solamente esta estampa nos está dando un poco el acceso, ¿no?, en la puerta, y nos está abriendo la ventana, ¿no?, a una realidad que quizá para aquellos que por primera vez lleguen a este corazón del continente marrón, pues se den cuenta de que verdaderamente pues no era, ni muchísimo menos como se lo habían trasladado, o al menos no ha podido vivenciarlo hasta que no ha estado allí, ¿no? Yo creo que contrasta mucho cuando yo he vivido antes, yo vivía desde 2010, claro. Contrasta mucho el ver que hasta 2013, hasta que hay el conflicto, había ONGs internacionales presentes, no llegaban a la docena. En febrero de 2015, no te puedo decir, había 140 y algo. Entonces estamos multiplicando exponencialmente. Se pasa de junio 2013 a una presencia de la BINUCA, que son las oficinas de Naciones Unidas allí, de 56 personas, a hoy hay 12.000. Daros cuenta simplemente esa presencia, lo que es en el paisaje, aparte de digamos, el impacto que puede también sobre, no solamente para pacificación y desarrollo, sino también en la propia vida cotidiana de la gente, la presencia internacional, que es un choque de ver cómo era el país antes a cómo es ahora, sabiendo que el país en el mundo que más intervenciones de Naciones Unidas ha tenido es Centroáfrica, no de estas, sino de todas las que ha tenido antes. Sí, sí, sí. No, desde luego los números ya asustan y tras ello los rostros, ¿no? El país es una anomalía hoy día, es decir, o sea, es lo que comentabas, pues aterrizar en el aeropuerto en Bangui, y lo primero que ves es un campo de refugiados. O sea, digamos que es una carta de presentación pues que evoca cosas, ¿no?, y que sugiere un poco el estado del país, y efectivamente todo el recorrido que puedes hacer tanto por la capital como por otras poblaciones es un riesgo continuo. Es un país donde no hay Estado. Hasta hace poco que ha habido elecciones, se ha nombrado un nuevo presidente, había una presidenta provisional. Ahora mismo es un país que no tiene un ejército propio, por ejemplo, que tiene una gendarmería incapaz absolutamente por falta de medios y por falta de infraestructura, ¿no? Es un país donde encuentras militares, te puedes encontrar militares georgianos, polacos, españoles, estadounidenses, congoleños, sudafricanos, hay fuerzas distintas, ¿no? Está la Unión Africana, están las fuerzas de la ONU, están las fuerzas de los sangaris francesas, está la Guardia Civil, el Ejército Español, etcétera, que hacen un trabajo magnífico, y hay que decirlo. Uno se acerca a la población y pregunta cosas, y la verdad es que el cartel que tienen las Fuerzas Armadas Españolas allí es muy, muy bueno, y yo lo he podido constatar, hacen un trabajo magnífico, ¿no? Pero no es deseable que un país tenga su seguridad garantizada por militares de otros países. Esto no es razonable, ¿no? Claro. Y los desplazamientos entre una localidad y otra pues son imposibles. Es decir, si no vas protegido con pues una caravana de cascos azules, pues te vas a encontrar con lo que allí llaman barreras de unos y otros, de bandidos, de selecas, de antibalacas, pues que van a saquearte seguro. Entonces, así no se puede vivir, es imposible. La población que antes también había barreras, no tan frecuentes, pero sí tenías. Tú tenías cada X kilómetros, había las fuerzas centroafricanas que te paraban para dar la mordida, tenías en el oeste del país las sarguinas, que desde principios del siglo XX están interviniendo y que lo que hacen es te secuestran una caravana o un autobús y a pagar el rescate, pero eso ha habido siempre. Lo que pasa es que no se han puesto los medios. Te podía saltar otro bandido en Embrés, en una zona que está cerca de las minas de oro. Tenías ese tipo de... pero no tan exacerbado ni tan armado como en el contexto actual, sabiendo que tú puedes tener un Kalashnikov en la capital por 15 euros. Actualmente, que eso antes no podías tenerlo, pero desde el 2014 tú puedes tener perfectamente un Kalashnikov sin ningún problema. Y granadas de fabricación china, pues por €1, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la población, que es el caso de República Centroafricana, vive con armas de guerra en su casa... Pues sí.
La verdad es que, bueno, pues como decimos, solo podemos verdaderamente saber lo que está sucediendo, bueno, pues a través de trabajos como el que hoy se preestrena en el tablero, Los párpados cerrados de Centroáfrica, y conociendo sobre el terreno lo que está sucediendo en este momento, esa inseguridad diaria, cotidiana para tantísimas familias, para tantísimas personas. Así que nosotros, aunque ya no es posible, ¿verdad?, acudir a esa cita de hoy, porque bueno, yo creo que es una buenísima noticia. Llevamos días y días con las localidades agotadas. Esperamos en breve que los cordobeses y cordobesas puedan disfrutar de este testimonio, de esta obra magnífica, de este documental. Os damos las gracias, Alfredo, Berta, por habernos acompañado. Al contrario, y como decíamos al vosotros, inicio, claro que sí. pues os esperamos para que podamos seguir hablando de esta realidad con vosotros en sucesivas ocasiones. Por supuesto, Muchas muchísimas gracias. gracias por todo. Gracias.